Muchas gracias, sobre todo a los que habéis sido puntuales, ¿vale? Como sé que solo es una minoría, hacemos la trampa de la recepción de asistentes, pero bueno, que sepáis que se agradece mucho los que habéis llegado a menos cuarto en punto. Y nada, gracias por haber venido hoy aquí para hablar de altruismo eficaz. El altruismo eficaz es un movimiento, pero es un movimiento especial, ¿vale? Cuando pensamos en un movimiento, a mí por lo menos lo que me viene a la cabeza la mayoría de veces es alguien que tiene una doctrina y se dedica a intentar convencer y esparcirla por el mundo, ¿no? Han cogido unas ideas, por cualquier motivo consideran que esas ideas son buenas, intentan que todo el mundo las conozca y ganar adeptos, digamos, fieles de la idea. El altruismo eficaz es diferente, porque se basa en una pregunta. Y realmente lo que busca es plantear la pregunta y al que le atraiga y le parezca interesante, que se una. Y si no te parece interesante, no pasa nada, no hay más problema, no hay más que hablar. Esa pregunta es una pregunta que para muchos de nosotros, a los que nos ha traído el altruismo eficaz y para los que se ha convertido en una parte importante de nuestra vida, resulta muy, muy relevante. Y la pregunta es, ¿cómo podemos hacer el máximo bien posible? ¿Cómo podemos hacer el máximo bien posible? Me paro un momento porque la pregunta tiene más de lo que parece y cuando verdaderamente le sacas punta lo puedes descubrir. En primer lugar hablamos de hacer el máximo bien posible. Todos podemos hacer muchas cosas buenas. ¿Pero por qué hablamos del máximo bien posible? Porque realmente cada uno de nosotros tiene poca munición, digamos, para hacer el bien. Tenemos una oportunidad, tenemos un tiempo, tenemos unos recursos limitados y según cómo decidamos utilizar ese tiempo o esos recursos, podemos lograr unos resultados mayores o menores. Realmente si lo pensamos con nuestro dinero lo vemos más claro. Tenemos claro que tenemos poco dinero y entonces, bueno, puedo comprarme la casa o irme de vacaciones. Puedo pagar el alquiler o salir más a cenar. Sabemos que hay un intercambio entre unas decisiones y otras. Pero sin embargo, cuando hablamos de hacer el bien, tendemos a actuar un poco por intuición o lo primero que nos surge, le dedicamos poca atención. Y es una pena porque dedicándole más atención a esa decisión sobre cómo hacer algo bueno, podemos conseguir que nuestro mismo esfuerzo, nuestros mismos recursos lleguen mucho más lejos. Otra característica de la pregunta es que es en plural. ¿Cómo podemos hacer el máximo bien posible? ¿Y esto por qué es? Porque creemos que coordinándonos de alguna forma podemos lograr muchos mejores resultados que si cada uno de nosotros sale a hacer lo que se le ha ocurrido. Imaginemos que hay un incendio aquí al lado en la segunda planta y cada uno va corriendo a traer lo que piensa que puede ser más útil. Y todo el mundo piensa que lo más útil puede ser un extintor. Y nos plantamos aquí, pero nadie ha traído una escalera. Serviría de bastante poco. Por ese motivo es muy interesante coordinarse y no tomar las decisiones individualmente sin tener en cuenta lo que están haciendo los demás, sino buscar esa coordinación para maximizar el efecto. Por último pongo aquí con los recursos que tenemos, cómo hacer el máximo bien posible con los recursos que tenemos. Y es una coletilla importante porque el altruismo eficaz no quiere ser algo teórico, no es un ejercicio de hacerse una pregunta, qué fantástico, interesantísimo, y luego irse a casa. Lo que busca el altruismo eficaz es pasar a la acción. Si conseguimos responder a esta pregunta, ¿qué hacemos con ello? Es una parte esencial. ¿Por qué esta pregunta es importante? Para mí lo es nada más leerla. ¿Cómo podemos hacer el máximo bien posible? Y es una pregunta que me apasiona y a la que estoy dedicando mucho tiempo. Pero si algunos de vosotros tenéis dudas de por qué puede ser importante, os voy a dar algunos argumentos que a mí también me resultaron muy convincentes cuando los leí por primera vez. El primero es que estamos aquí arriba. La humanidad tiene más recursos que nunca. Estos son los 2 últimos milenios. Pero si tiramos hacia atrás en el tiempo, nuestra capacidad, nuestros recursos, la tecnología que teníamos, la riqueza, era una línea insignificante con donde estamos hoy. Y sin embargo ocurrió aquí algo, que fue la revolución industrial, y desde entonces el crecimiento ha tenido esta forma, ha sido exponencial. Por tanto, nunca antes en la historia hemos tenido la posibilidad de hacer tantas cosas, si queremos, con los recursos a nuestra disposición. Bueno, por un lado, está muy bien que la humanidad esté aquí, pero ¿qué pasa con nosotros? Cada uno tenemos diferentes circunstancias, unos hacemos más, menos, o podemos hacer más o menos. Pero cuando verdaderamente nos paramos a analizarlo, y esta es otra gráfica que a mí me sorprendió muchísimo, nos encontramos con que si colocamos aquí a todos los habitantes del planeta en función de sus ingresos, alguien que ingrese 25.000 euros al año está en el 5% más rico del planeta. Esto es así, ¿vale? Nunca lo habría imaginado. El 5% más rico del planeta. Hay mucha gente que vive en lo que se llama
Pobreza extrema. Mucha gente es 1 de cada 10 personas en el mundo. Y pobreza extrema es que tienes menos de $2 al día para todo. O sea, imaginad que os doy a cada uno 1,70 € y con eso por la mañana tienes que salir a la calle, comer, pagar el alquiler, el colegio de los niños, todo, transporte, todo. Pues eso es una realidad en 1 de cada 10 personas. Entonces, claro, teniendo en cuenta ese escenario, sorprende menos pensar que con 25.000 € puedes estar ahí. Estos datos son de 2008, pero en 2013 siguen siendo exactamente reales y hoy siguen siendo reales. Es cierto que la desigualdad se ha reducido un poquito, esto ha subido un poco, pero sigue habiendo unas diferencias increíbles. ¿Por qué os cuento esto? Os lo cuento porque tanto si miramos ingresos, educación, tecnología a nuestro alcance, lo que queráis, lo que tenemos es una gran oportunidad. Tenemos la posibilidad de, si queremos, hacer algo bueno con esos recursos que están a nuestra disposición. Ya es interesante y te puede cambiar un poco la perspectiva respecto a cómo vas a actuar la siguiente vez que tengas la oportunidad de hacer algo bueno, hacer algo positivo por el mundo. La pregunta, como os decía, está bien y es una parte importante. De hecho, es la parte central del altruismo eficaz. Tanto que os diría que, aunque todo lo que os voy a contar ahora está bien pensado, ha habido mucha gente trabajando en ello, estaríamos dispuestos a coger la si alguien propone argumentos que nos convencen que hay otra forma mejor de hacer el máximo bien posible. Esto es algo único en el altruismo eficaz. La mayoría de la gente elige una causa que ha vivido personalmente y se pone a trabajar en ella. En el altruismo eficaz no partimos de ninguna causa. Partimos de la pregunta de cómo hacer el máximo bien y a partir de ahí analizamos cuáles son las alternativas. La segunda parte es precisamente esta, analizar. ¿Y cómo lo hacemos? Combinando, por un lado, los datos disponibles. Intentamos ver si hay investigación, si ha habido estudios académicos, si hay informes que verdaderamente determinen que una acción genera un mejor resultado que otra. Y por otro lado, con la razón, porque lo ideal sería que hubiera estudios de todo, pero no siempre es así. Y por último, como os decía, una vez que tenemos el análisis, buscamos cómo pasar a la acción. Cubierta la pregunta, me voy a centrar en estas otras dos partes de las que os he estado hablando. Análisis. Claro, salir al mundo a decir voy a hacer el bien es bastante difícil. Tantas posibilidades, tantas cosas, tantos problemas, ¿en qué nos centramos? Para intentar desbrozar un poco esa pregunta y convertirla en algo sobre lo que podamos actuar, miramos dos cosas. Primero, ¿qué problemas priorizar? Hay muchos problemas y lo ideal sería resolverlos todos, pero como tenemos pocos recursos tenemos que elegir a qué nos dedicamos ahora, a qué nos dedicamos hoy, si tenemos que elegir. Y en segundo lugar, una vez que tenemos un problema, ¿qué iniciativas son las más eficaces? ¿Cuál es la forma de atacarlo? Porque se nos pueden ocurrir diferentes formas y algunas pueden ser mucho más eficaces que otras. Empezamos con los problemas. Sales al mundo con la intención de hacer el bien. ¿Cómo decides en qué problemas centrarte ahora mismo? En altruismo eficaz se ha desarrollado un modelo para analizar los problemas que es muy simple pero muy interesante. Y ese modelo dice que los problemas en los que deberíamos trabajar hoy son aquellos que son grandes, que afectan a mucha gente, solucionables, sabemos qué hacer, podemos hacer algo, y que están relativamente desatendidos. Grandes, solucionables y relativamente desatendidos. De algo tan sencillo salen conclusiones bastante interesantes. En primer lugar, ¿por qué problemas grandes? Porque simplemente si logramos solucionarlos podemos tener un impacto mucho mayor. Entonces, puestos a elegir entre uno que afecta a muy poca gente o uno que afecta a mucha gente, si solo tengo una oportunidad, no tengo una causa especialmente cercana a mi corazón, sino que busco cómo hacer el máximo bien posible, lógicamente deberíamos hacer algo que ayude al mayor número de personas. Aquí partimos de que consideramos, por ejemplo, que el valor de cualquier vida humana es igual al de otras. Y si podemos ayudar a más personas, mejor que ayudar a menos. Problemas solucionables. Como os comentaba, esta cosa tan confusa de aquí es un estudio académico. Lo ideal es tener investigación seria, profesional, que compare los resultados finales de una iniciativa u otra. Y lo ideal sería tenerlo para todos los escenarios, pero no es así, con lo que realmente confiamos también en nuestra razón. ¿Por qué esto es especial? Porque cuando tendemos a hacer el bien, utilizamos poco estos recursos. Es curioso, pero tenemos una tendencia a pensar que
Al hacer el bien hay que confiar más en la intuición. ¡Ay, algo me ha dado pena! Y entonces actúo. Pero si te paras un momento a pensar y tienes en cuenta el tipo de cosas que os he contado, oye, tenemos pocos recursos. A lo mejor merecería la pena pensar bien a qué vamos a destinarlos. Podemos conseguir un resultado mucho mejor. Y es lo que hacemos con otras cosas, con otros aspectos de nuestra vida. Lo hacemos con nuestras inversiones. Si alguien, aquí en Google Campus hay muchas startups. Si alguien te para por la calle para que inviertas en su startup, en su empresa de nueva creación, nunca lo harías. Nunca lo harías. Dirás, espera, a ver, vamos a pensarlo. Vamos a estudiar bien qué estoy haciendo. Y sin embargo, a la hora de donar, a la hora de involucrarnos en actividades, dedicamos muchísima menos reflexión. Buscar problemas que sean solucionables, buscar problemas en los que haya datos, buscar problemas que no sean los primeros que se han cruzado por nuestro camino, sino aquellos sobre los que podemos actuar, genera muchísimo mejores resultados. Por último, problemas desatendidos. ¿Y por qué desatendidos? Pues porque hay un fenómeno que ocurre en muchísimas áreas, que es el de los rendimientos decrecientes. ¿Qué significa rendimientos decrecientes? Que si tenemos un problema, por ejemplo, el cambio climático, en el que ya hay millones invertidos, añadir 100.000 euros adicionales no se va a notar en nada. En nada. Estoy trabajando en ello, tanta investigación, tanta financiación, que lo que aporta un poco de recursos adicionales es muy pequeño. Sin embargo, hay otros problemas que tienen mucha menos atención, en los que 100.000 euros valen mucho. Por ejemplo, con 100.000 euros podríamos repartir 20.000 redes tratadas con repelente de insectos y evitar que mucha gente caiga enferma con malaria. Y posiblemente incluso evitar aproximadamente 20 fallecimientos, que normalmente son además de niños pequeños. Entonces, verdaderamente elegir a qué montón añadir los recursos puede tener un impacto muy grande, desde cercano a cero hasta un impacto tremendo. Por tanto, problemas grandes, problemas solucionables y problemas desatendidos. En el altruismo eficaz, a partir de este modelo, se han analizado muchas causas, problemas, llamémoslo como queráis. Y hay algunas que tienden a destacar. Como os decía, todo es cuestionable y si alguien viene con un problema grande, solucionable, desatendido, que parece más importante o que nos da una mayor oportunidad de hacer el bien que estos que tenemos, estaríamos encantados de cambiar. El primero de esos problemas es el de la salud global. Es evidente que es un problema grande. Cualquiera que conozca un poco cómo son los países pobres sabe que carecen de los servicios sanitarios más básicos. No hay medicinas, no hay hospitales. Si hay hospitales están vacíos porque no hay médicos o no hay enfermeras. El panorama es radicalmente diferente al que tenemos en uno de los países más ricos como aquí en España. Pero no solo es el problema más grande, sino que además verdaderamente sabemos solucionarlo. Si miramos nuestro histórico como humanidad frente a los problemas de salud, hemos tenido unos éxitos tremendos. Enfermedades para las que hay vacunas, ¿vale?, que admiten la inmunización. En 1930, 5 millones de muertos al año. 2014, algo más de 1 millón. Enfermedades diarreicas, 1930, 4 millones y medio. 2015, algo más de 1 millón, reducido en 4. Malaria, casi 3,5 millones de muertos al año. En 1930, menos de medio millón hoy. Viruela, 1950, 3 millones de muertos al año, erradicada. Verdaderamente sabemos cómo enfrentarnos a los problemas de salud. Y estos datos lo demuestran. Otra cosa es que podamos considerar que casi medio millón de personas muera de malaria al año es inaceptable, y creo que deberíamos considerarlo así, deberíamos seguir trabajando en ello. Pero no es porque no sepamos cómo solucionarlo. Sabemos, tenemos los datos. Para que os hagáis una idea de cómo de devastadoras eran estas enfermedades, esta línea es la cifra del promedio de muertos en guerras durante la segunda mitad del siglo XX. O sea, estas enfermedades verdaderamente nos masacraban y hemos sido capaces de solucionarlas. Un segundo problema que llama la atención: granjas industriales. No sé si algunos, a lo mejor no conocéis mucho este mundo, pero muchos cuando pensamos en una granja imaginamos un sitio idílico, con praderas y los animales pastando. Pero la realidad es que los 7.000 millones de humanos que estamos en el planeta consumimos unos 50.000 millones de animales al año, y esos animales muchas veces no están pastando en esos prados, sino que la mayoría están en granjas industriales en las que no pueden moverse, no están en condiciones en que sufren, y verdaderamente es muy barato mejorar sus condiciones.
Entonces, verdaderamente, incluso aunque podemos discutir perfectamente, y hay muchas visiones diferentes, cuánto vale la vida de un animal frente a la de un humano, y aquí hay diferentes perspectivas, y todas tienen un cierto valor. Pero cuesta muy poco mejorar esta situación. Para que os hagáis una idea de cómo de desatendido está este problema, a la derecha tenéis una barra que refleja cuántos son las donaciones en Estados Unidos a refugios para mascotas, perros y gatos. Y aquí tenéis cuánto se invierte en mejorar las condiciones de los animales de granja. Nada. Verdaderamente, con muy poquitos recursos, podemos mejorar mucho unas condiciones que son bastante deplorables. Por eso este problema destaca, entre otros. De forma muy efectiva podemos mejorar las condiciones de muchos seres que sufren. Esa es la idea. Por último, y tal vez este es el área que más extraña o sorprendente os puede resultar, riesgos existenciales. Los riesgos existenciales son aquellos que pueden hacer que nos extingamos, que los humanos nos extingamos, ¿vale? Creo que esto os sonará a todos y sabéis que es real y que puede ocurrir. La primera pregunta es, bueno, si abres el telediario y ves que todo es un desastre, ¿deberíamos evitar que nos extingamos o no? Pues verdaderamente hay motivos para pensar que es mejor que no nos extingamos, ¿vale? Aparte del interés personal de cada uno. Y os voy a enseñar algunas cifras que hacen pensar que esto es así. Mortalidad infantil. Además es interesante porque está separada por continentes, porque podríamos pensar que ha mejorado mucho en los países ricos, pero muy poco en los pobres. Pero en África, por ejemplo, la mortalidad infantil se ha reducido desde más del 30% en 1950 a menos de un 8% hoy. Ha habido mejoras sustanciales. Tenemos grandes problemas, pero vamos en buena dirección. Pobreza extrema. Os decía que 1 de cada 10 personas en el mundo vive en pobreza extrema y es algo dramático. Pero hemos ido a mejor. Falta muchísimo, por supuesto. Esto es una cifra inmensa todavía. Y aquí está la gente que vive con menos de $2 al día, pero justo por encima, en verde, están los de $4 al día. Entonces falta muchísimo por hacer, pero verdaderamente hemos sido capaces de mover la aguja en la buena dirección. Digamos que a pesar de todas las críticas que hay a si la ayuda internacional funciona o no funciona, es cierto que se pueden hacer cosas mucho más efectivas, pero como humanidad estamos mejorando, estamos teniendo buenos resultados. Y lo curioso es que estos resultados los hemos obtenido en poquísimo tiempo, porque verdaderamente cuando nos hemos puesto a trabajar en estos problemas ha sido después de ese pico que veíamos de la revolución industrial. Durante todos los miles de años anteriores no hemos trabajado en esto. Entonces, curiosamente, tenemos grandes problemas, pero nuestro histórico demuestra que somos capaces de mejorarlos. Otra más. Este es el total de muertes en guerras. De nuevo, en el telediario vemos los conflictos olvidados, hay sitios de los que no nos acordemos y sigue muriendo gente, y de nuevo es inaceptable. Pero la tendencia es claramente buena. Es curioso, pero a pesar de todos nuestros defectos, todos nuestros fracasos relativos, la humanidad tiende a ir en una buena dirección. Y todo esto hace pensar que si tuviéramos muchos más años para trabajar en los problemas, tendremos conflictos, nos pelearemos, haremos cosas mal, deberíamos poder hacer del mundo un lugar bastante mejor de lo que es hoy. Pero sin embargo hay una amenaza muy silenciosa y muy desconocida a este escenario, y es la de los riesgos existenciales. El efecto de esa curva de desarrollo tremendo que veíamos antes es que cada vez tenemos tecnologías más potentes, pero toda tecnología al final es un arma de doble filo. La energía atómica es interesantísima y nos permite conseguir energía relativamente limpia a pesar de los residuos, pero nos permite generar bombas para autodestruirnos. Y esto mismo ocurre cada vez más con más tecnologías nuevas, y a medida que el ritmo de desarrollo se acelere, ocurrirá más frecuentemente. No sé si sabéis que antes del proyecto de creación de la bomba atómica en Estados Unidos, hubo ya algunos, podríamos decir, visionarios que empezaron a avisar de los peligros de esta tecnología que todavía no existía. Se consideraba que era imposible. De hecho, les costó mucho embarcar en un proyecto porque mucha gente consideraba que era imposible. Un sueño. Pues eso mismo, lo normal es que nos vuelva a ocurrir una y otra vez con las nuevas tecnologías. Hoy en día tenemos ya bastantes posibilidades para destruirlo todo. Energía atómica es una, de sobra es otra,
Pero no solo el cambio climático, incluso algunas de las acciones que podemos tomar para corregir el cambio climático, como la ingeniería climática, que se basa pues, en refractar rayos del sol, capturar CO2 de la atmósfera, pueden tener consecuencias insospechadas que no conocemos porque son tecnologías nuevas y no sabemos si nos puede salir mal. Biología sintética está en explosión y cada vez hay más riesgos de una pandemia global en un mundo cada vez más conectado que no seamos capaces de controlar. Inteligencia artificial. Esto es algo que hasta hace muy poco sonaba a ciencia ficción, pero ahora, cuando hace unos años hicieron una encuesta a expertos en inteligencia artificial, gente que había publicado papers en una conferencia, en muchas de las conferencias más importantes, y asignaban una probabilidad del 50% a que hayamos sido capaces de crear una inteligencia artificial de nivel humano en los próximos 50 años, y una probabilidad del 75% a que eso sea cierto en los próximos 100 años. Estos datos varían, son estimaciones, según cómo se pregunten la gente da una cifra o da otra, pero esto es algo que puede ocurrir. ¿Cómo de probable es que cualquiera de estas cosas salga fatal? Posiblemente es poco probable, pero las consecuencias son tan desastrosas si ocurren que merece la pena dedicarles atención. Y sin embargo, en algunos de esos problemas, como por ejemplo la seguridad en inteligencia artificial, hay solamente un puñado de personas trabajando. Mirando hacia atrás y viendo que las tecnologías que parecían imposibles, como la atómica, se han hecho realidad, deberíamos prever que esto pueda ocurrir. Y por tanto parece que tiene sentido colocar más recursos en estas áreas. ¿Cuántos recursos tienen ahora mismo? Esto no es que sea un error y que las rayas no se ven, sino que es que no tienen nada de recursos, ¿vale? Si comparamos los riesgos de ingeniería climática, la no proliferación nuclear, los riesgos biológicos o los riesgos de inteligencia artificial con las donaciones filantrópicas en Estados Unidos, representan un 0%. ¿Deberíamos dedicar todos nuestros recursos a esto? No, pero ¿deberíamos dedicar más recursos? Sin duda sí, porque aunque la probabilidad pueda ser baja, las consecuencias serían tan catastróficas que merece la pena dedicar estos recursos. Es importante que algunos, os diría, incluso algunas de nuestras mentes más brillantes, idealmente, estén trabajando en los problemas más importantes del mundo. Hemos hablado de los problemas, ¿vale? Y ahí tenemos tres causas que parecen prometedoras, parece que merecen la pena. Pero, ¿cómo las atacamos? Hay 1000 formas. Salud global, ¿por dónde empiezo? ¿Cuántas enfermedades hay? ¿A qué se deben? ¿Cómo distribuyo? ¿Debería distribuir medicamentos o construir hospitales? Es un problema verdaderamente complejo. Para poneros un ejemplo de cómo en el altruismo eficaz se enfoca este tipo de problemas, voy a tomar los datos de GiveWell, que es una de las organizaciones alineadas con el altruismo eficaz que han surgido y de las que os voy a hablar un poco más tarde, que se dedica a evaluar intervenciones precisamente en el ámbito de la salud global y la pobreza. Antes de entrar en el detalle, una cosa que os quiero decir para que intentar transmitiros que verdaderamente elegir las intervenciones adecuadas es muy importante, es esto. Aquí alguien ha colocado intervenciones ordenadas por efectividad, de las menos efectivas a las más efectivas. Y lo que encontramos es que hay intervenciones que son 300 veces más eficaces que otras. Entonces, podríamos disparar a todo. Pero la pregunta, ¿queremos hacer el máximo bien posible? Deberíamos concentrar todos nuestros recursos en las intervenciones más efectivas, porque llegaremos mucho más lejos, ayudaremos a muchas más personas, tendremos muchos mejores resultados. ¿Cómo elegir iniciativas? ¿Cómo ver si estamos ante una de las de la derecha o una de las de la izquierda? GiveWell, por ejemplo, utiliza 4 criterios. Primero, ¿tengo datos que confirman que esto es eficaz? ¿Alguien lo ha mirado para entendernos? Mucha gente con muy buena intención hace muchas cosas que no funcionan. Sobre todo cuando miramos los resultados finales. Os pongo un ejemplo. Yo puedo, por ejemplo, capacitar profesores y montar un programa inmenso para formar a profesores. Pero si por lo que sea esos profesores después no van a clase, el resultado final que yo buscaba, que era que los niños hubieran aprendido más, no va a ocurrir. Pero si yo estoy midiendo mi programa solamente por el número de profesores capacitados, parecerá que es un éxito. Entonces, es clave
medir el resultado final de todo lo que hacemos o intentarlo. Muchas veces no podemos tener datos precisos, pero si intentamos acercarnos lo más posible al dato válido, tomaremos mejores decisiones. Por tanto, GiveWell, que se dedica a recomendar opciones excelentes a las que donar, dice, mira, como quiero que sean verdaderamente de las buenas, voy a buscar cosas para las que tengo datos. En segundo lugar, quiero tener un análisis de coste-efectividad, porque a lo mejor algo es muy eficaz, pero a unos costes brutales. Si tengo algo a lo mejor ligeramente menos eficaz, pero los costes son 10 veces menos, es posible, de nuevo, que pueda ayudar a más gente con los mismos recursos. Por tanto, segundo criterio, coste-efectividad. Y luego cuando bajamos ya de la iniciativa a elegir bueno, ¿y qué organización es a la que voy a recomendar que la gente done? ¿Qué organización puede hacer esto bien? Miran dos cosas que me parecen muy interesantes. La primera es la capacidad para utilizar más fondos. Hay organizaciones que hacen un buen trabajo, pero si mañana les diéramos 10 millones de dólares, no podrían utilizarlos de forma efectiva, por limitaciones organizativas o limitaciones geográficas o por restricciones políticas en los sitios en los que operan. Entonces, un criterio muy importante es que si verdaderamente vas a dirigir fondos a una organización, esa organización los pueda seguir usando de la misma forma que antes te llevó a recomendarles como una organización que puede trabajar bien. Y por último, por supuesto, transparencia. Es curioso porque normalmente cuando pensamos en el sector de ONG, tenemos tanto miedo a la corrupción, y con razón a veces, que el único foco está en la transparencia, pero la transparencia por sí sola nos dice poquísimo, poquísimo. Hay un ejemplo muy tonto, pero imaginemos una ONG increíblemente eficiente, totalmente transparente, con todas sus cuentas públicas, con una eficacia tremenda, sin nada de costes de personal. Realmente no hay nadie, hay un administrativo que maneja la ONG, pero su misión es repartir donuts a los policías. Sería altísimamente transparente, puntuaría fenomenal en todos los criterios y estaría haciendo una actividad absurda. Por eso la transparencia por sí sola es un criterio muy pobre a la hora de decidir. Es necesario, sí, pero verdaderamente lo que nos debe llevar a decidir es la eficacia, es dónde consigo hacer el máximo bien posible. Después de evaluar muchísimas iniciativas de esta forma, os cuento algunas que destacan. Malaria. Como veíamos antes, casi 500.000 de personas siguen muriendo cada año por malaria. Y además la malaria afecta sobre todo a mujeres embarazadas y a niños menores de 5 años. Y resulta que distribuyendo redes tratadas con repelente de insectos, podemos mejorar muchísimo estos datos. La mitad de infecciones de malaria en poblaciones que tienen acceso a redes. Hay que hacerlo bien, no puedes directamente repartir una red. Hace falta repartir una red, hace falta enseñar a la gente a usarla, hace falta comprobar que la están usando. Pero hay organizaciones que hacen esto y todavía podrían hacerlo mucho más, podrían repartir muchas más redes, pero es un problema relativamente desconocido, no sale en la tele, no aparece como una emergencia, por tanto llama menos nuestra atención, pero en un criterio de eficacia puntúa muy arriba. Esta es una gran oportunidad para hacer mucho bien de forma muy barata. Desparasitación. Aquí hay una historia curiosa y os la cuento en un momento porque a mí me llamó la atención. Michael Kremer, que hoy en día es un profesor de Harvard, estaba en Kenia, en un lago, creo que es Turanka, no recuerdo el nombre, y es una zona en la que hay mucha agua estancada y unas condiciones un poco peculiares. Y él estaba allí ayudando a un amigo que trabajaba en una ONG de temas educativos. Y Michael Kremer, que era economista, pensó, oye, aquí, ¿cómo sabéis si las cosas que hacéis funcionan o no? Y realmente no lo sabían. Entonces él propuso hacer lo que él venía haciendo siempre en otros ámbitos, en sus estudios de economía. Y dijo, ¿por qué no hacemos un estudio con un grupo repartiendo a la gente en el grupo en el que vamos a hacer algo o el grupo de control de forma aleatoria? Un estudio aleatorizado. Le dejaron hacerlo y empezó a intentar averiguar qué era lo que mejor funcionaba. Esta ONG se dedicaba a educación. Entonces empezó por comprobar si meter más profesores en el aula mejoraba los resultados. Los resultados que buscaban era menos absentismo de los niños y mejores resultados en los tests. ¿Más profesores? No funciona. Bueno, más libros. A lo mejor el problema es que faltan libros de texto. No funciona. Mejores materiales. A lo mejor si incorporamos diapositivas, no funciona. Y de repente un amigo del Banco Mundial le sugirió, oye, ¿por qué no pruebas desparasitación? ¿Qué puede tener que ver la desparasitación con la educación? Bueno, pues resulta que
la mayor causa del absentismo de los niños es que en esta zona de Kenia hay múltiples parásitos intestinales. A pesar de la enfermedad, los niños faltan a clase y por eso no van. Y en segundo lugar, porque además genera problemas en el desarrollo futuro. Michael Kremer montó un programa, un estudio de nuevo aleatorizado con la desparasitación y comprobó que era lo que más aumentaba el rendimiento escolar de los niños. Después de esto, mucha gente ha intentado repetir los estudios, ha habido diferentes datos en cuanto a la efectividad, pero GiveWell considera que es tan barato, desparasitar a un niño cuesta 50 céntimos. Es tan barato y además puede tener esas consecuencias graves para el desarrollo que claramente sigue siendo una oportunidad excelente para donar de forma efectiva. Y otro ejemplo es los suplementos de vitamina A. La carencia de vitamina A, pues, al parecer genera mortalidad infantil y también ceguera. Es muy barato distribuir suplementos de vitamina A. De nuevo, intervenciones muchas veces poco conocidas, pero están ahí esperando, digamos, para que alguien las tome. Son grandes oportunidades si lo que nos importa es hacer el máximo bien posible. Hasta aquí la parte de análisis, ¿vale? Creo que ya os podéis hacer una idea de cuáles son los grandes problemas, cuáles pueden ser las buenas formas de tratarlos o qué criterios podemos tener para elegir una forma u otra, pero nos queda la parte esencial que es pasar a la acción, ¿vale? Si he averiguado todo esto, ¿qué hago con ello? Vamos a mirar la parte de pasar a la acción de dos formas. Una es la que llamo el ecosistema del altruismo eficaz y otra es lo que podemos hacer cada uno de nosotros. Empezamos por la parte del ecosistema. El altruismo eficaz es un movimiento. Hay gente interesada en esto, gente que habla, discute, se reúnen en ciudades de todo el mundo, pero a su alrededor de estas ideas han surgido organizaciones muy profesionales centradas en hacer cosas concretas muy bien. Y esto es clave porque si buscamos efectividad no podemos hacerlo a medias. Tener gente con talento dedicada a trabajar en los grandes problemas parece una forma clave de tener ese máximo impacto que buscamos. Os voy a poner algunos ejemplos solamente para intentar daros una pincelada de la realidad de qué hacen este tipo de organizaciones. Ya hemos hablado de GiveWell. GiveWell evalúa intervenciones relacionadas con la pobreza o la salud global y destaca oportunidades excelentes para donar. La historia de GiveWell es curiosa. Había 8 amigos que trabajaban en hedge funds y ellos querían donar. Eran gente que ya tenía inquietud por hacer algo bueno. Pero verdaderamente encontraron que no sabían a dónde donar. Encontraron que tenían datos de transparencia y bien, podían encontrar organizaciones que no fueran corruptas, que fueran claras, pero no encontraban datos de efectividad. Y todo les llevó al final a la conclusión de, oye, no los hay, vamos a tener que crearlos nosotros. Entonces consiguieron $300.000 de sus propios amigos para montar GiveWell. Y una cosa muy interesante es que publican absolutamente todo, todos sus criterios, las hojas de cálculo que utilizan para estimar efectividades. O sea, son de una transparencia absoluta. ¿Por qué? Porque aquí el objetivo no es tener la razón. El objetivo es encontrar la mejor respuesta. Si cualquiera de fuera puede ayudar a GiveWell a encontrar mejor respuesta a cómo hacer el máximo bien, GiveWell está interesado. Open Philanthropy, otro caso curioso. Dustin Moskovitz es uno de los cofundadores poco conocidos de Facebook y tiene una fortuna de $16.000 millones. Y Dustin y su mujer Carrie han decidido que la van a donar en vida. No van a esperar a retirarse, quieren donar. Pero abrazan la filosofía del altruismo eficaz. Quieren donar de la forma más efectiva posible. Y para ello crearon esta organización Open Philanthropy, en la que tienen gente contratada para hacer lo que os he contado. Analizar cuáles son los grandes problemas, cuáles son las iniciativas más eficaces y darles recomendaciones respecto a dónde dirigir su fortuna para cambiar el mundo lo máximo posible. Y lo llaman Open Philanthropy porque, de nuevo, ponen todos los datos en abierto, a disposición de cualquiera, para que en el futuro otros filántropos puedan unirse a ellos si les ha convencido esta forma de analizar el problema de hacer el máximo bien posible. Hablando de los riesgos existenciales que os comentaba antes, en Oxford, por ejemplo, igual que en Oxford, en otras universidades del mundo, en el MIT hay gente trabajando en estos problemas, se ha creado el Future of Humanity Institute, que tiene la misión de pensar qué podemos hacer para que el futuro de la humanidad sea largo y próspero. Ellos trabajan en varias áreas: macroestrategia, tienen un equipo dedicado a los riesgos biológicos, otro equipo trabajando en los riesgos relacionados con la inteligencia artificial. Y por cierto, el 18 de octubre viene Anders Sandberg, que es uno de sus investigadores, y estará aquí en Madrid y haremos un evento parecido a este aquí. O sea que si a alguno os ha interesado ese tema,
podréis venir y verlo de primera mano. Como os comentaba, organizaciones muy especializadas haciendo muy bien una cosa para resolver el problema. Hasta aquí el ecosistema. Pero ahora la pregunta es, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros si nos interesa esa pregunta de cómo hacer el máximo bien posible? Realmente es sencillo. Primera opción, aprender más. El altruismo eficaz es sutil. Yo os lo estoy contando aquí relativamente rápido, porque tiene una profundidad grande. Tomar decisiones es muy difícil, pero estamos convencidos de que es mejor tomar una decisión difícil que dejarla a la suerte. Pero verdaderamente cuanto más aprendes sobre el altruismo eficaz, mejor puedes enfrentarte a las decisiones difíciles para decidir a dónde dedicar tu tiempo, tu dinero, tus recursos. Donar de forma eficaz es fácil. Si ya estabas donando, hay opciones. Si no estabas donando, hay opciones. Y por último, participar con nosotros. Os voy a contar un poco más sobre cada una de ellas. Para aprender más, hay dos recursos interesantes. effectivealtruism.org, aquí podéis leer todo y más, lo que queráis. Y 80.000 horas. 80.000 horas es una organización muy interesante, porque está centrada en asesorar a la gente que busca tener un impacto con su carrera. Y tiene una guía excelente para ayudar a la gente a tomar esas decisiones. ¿Por qué es importante esto? Muchas veces la gente piensa, yo quiero hacer algo bueno, me voy a hacer médico. Pero realmente cuando analizas la historia, te das cuenta de que en muchas otras carreras puedes tener un impacto mucho mayor del que tendría un médico más en España hoy en día. Hay más posibilidades. Entonces, conocer esas posibilidades, entender por qué y entender cuáles son los criterios para optar por una o por otra, incluido todas las pegas que tiene cada uno de esos trabajos, es muy útil para poder tomar la decisión con mayor calidad. Y 80,000 Hours da todo este tipo de información. Para donar de forma más efectiva, ya os he hablado de GiveWell, hay otro proyecto interesante que se llama EA Funds, que permite donar a cada una de esas causas de las que hemos hablado antes. Te permite donar a pobreza global, te permite donar a factory farming, que es como llaman las granjas industriales. Puedes donar por causa y ellos lo distribuyen a las organizaciones que son más eficaces en cada momento. La última opción, participar con nosotros. Hay grupos locales de gente interesada en el altruismo eficaz cada vez en más ciudades del mundo. Y verdaderamente ya hay una comunidad global muy unida y muy motivada por esta pregunta de cómo hacer el máximo bien posible. ¿Qué aportan los grupos locales? Cosas bastante importantes. En primer lugar, un lugar en el que aprender y discutir. Como os comentaba, estas ideas son complicadas, tienen muchas derivadas, a veces te llevan a dilemas morales. Tener un lugar en el que aprender y discutir es muy valioso. En segundo lugar, participar en proyectos. Los grupos locales hacen muchos proyectos. Pueden ser desde eventos como este hasta proyectos de investigación. Tienen todo tipo de proyectos interesantes y es una forma de involucrarte con tu tiempo, pero acompañado de gente que comparte tus inquietudes. Nuevos proyectos. Tenemos la suerte de que hay filántropos apoyando este movimiento y por tanto es posible arrancar nuevos proyectos si están bien enfocados. Y por último, conectar con oportunidades. Existen todas estas nuevas organizaciones muy profesionales trabajando en problemas y permanentemente buscan gente que quiera trabajar en estas causas en lugar de irse a otros mundos. Por tanto, conectar con oportunidades es esencial y los grupos locales además tienen toda la información relevante en el momento y funciona muy bien para conectar a la persona adecuada con la oportunidad adecuada. ¿Qué recordar? ¿Vale? Os he contado muchas cosas, pero en el fondo, si os vais de aquí, ¿con qué me gustaría que os quedarais? Primero, que el altruismo eficaz se basa en una pregunta. Que esa pregunta es, ¿cómo podemos hacer el máximo bien posible? Que dada nuestra situación, tenemos una oportunidad tremenda. Nadie en la historia ha tenido tantas posibilidades como nosotros para tener un impacto positivo en el mundo. Pero responder a esa pregunta es difícil y exige analizar problemas e iniciativas. Pero tenemos herramientas para hacerlo. Por último, hay muchas formas de involucrarse. Simplemente leer más ya es interesante. Puedes donar de forma más efectiva o puedes participar con tu tiempo, si eso es lo que más te motiva. Termino aquí y os digo que para estar al tanto de todo lo que hacemos, posiblemente la forma más sencilla de todas es altruismoeficaz.es/newsletter, porque anunciamos todos nuestros eventos,
anunciaremos el evento de Anders Sandberg, que es la persona del Future of Humanity Institute que estará aquí en octubre. Podéis saber dónde nos vamos a reunir. Encontraréis enlaces a nuestras redes sociales. Entonces, si a cualquiera de vosotros os ha parecido interesante lo que contamos y pensáis que os gustaría estar más en contacto con el movimiento del altruismo eficaz, esta es la forma más fácil de hacerlo. Muchas gracias. Que os haya parecido interesante, ahora lo que os pido a cambio es que me hagáis preguntas interesantes. Entonces, ¿qué preguntas tenéis? ¿Cuántos sois en esto altruismo eficaz y qué hacéis? ¿Qué tipo de actividades o qué actividad? Al igual que esta charla, por ejemplo. Vale, a ver, en España hay grupos locales. En Madrid, entiendo que te refieres a España, ¿no? Ahora mismo. Vale, pues hay grupos locales en Madrid y Barcelona. En Madrid hay un grupo de unas 20 personas que participa de forma regular en diferentes eventos. No todo el mundo tiene los mismos intereses, porque como habéis visto hay temas muy variados. Entonces, tenemos eventos, pero también organizamos eventos más formativos para la comunidad. Ahora, por ejemplo, vamos a ver si planteamos, hay unas becas, las EA Grants, para iniciar proyectos, como os comentaba. Entonces, con gente que está trabajando en causas específicas, vamos a intentar presentar proyectos para las EA Grants. Y luego, además, siempre publicamos todas las oportunidades que hay de trabajar fuera y pues siempre hay oportunidades que surgen para la gente. Hay prácticas, hay becas, hay empleo. Entonces, hacemos muy variado. Tenemos desde eventos mucho más sociales, simplemente para poder compartir ideas con gente con intereses parecidos, hasta eventos mucho más prácticos, como puede ser un proyecto para una EA Grant. ¿Hacéis también un poco trabajo de lanzadera apoyando proyectos que están surgiendo, que podrían ser, que no son vosotros, o sea, no son vuestros proyectos propios, pero quizás sigan a crear proyectos de alguna startup que tiene esta idea, ¿no? de realizar proyectos eficaces de cara al tercer mundo, a ayudar en este tipo de conflictos? Aquí hay os aprovecho para comentaros una cosa relacionada y luego respondo directamente. La cosa relacionada es, dentro de esas múltiples organizaciones que han surgido, hay una, por ejemplo, que se llama Charity Entrepreneurship. Ellos lo que hacen es, buscan actividades, iniciativas para las que hay buenos datos, pero no hay nadie ejecutándolas. ¿Vale? Imaginemos, hemos hablado de suplementación de vitamina A, me lo invento, ¿vale? Pero imaginad que hay suplementación X que verdaderamente es efectiva y no hay nadie llevándola a cabo. Charity Entrepreneurship te ofrece apoyo si tú quieres montar una organización para hacerlo. Ellos te ofrecen el apoyo para conseguir funding, para asesorarte respecto a la estructura, para ayudarte a arrancar. Por nuestra parte, no hemos apoyado otros proyectos que hayan surgido de fuera, pero verdaderamente nuestra intención es muy sencilla, que es cómo hacer el máximo bien posible. Entonces, si cualquiera nos viene con un proyecto que verdaderamente está alineado con esa misión, nosotros haremos todo lo posible para apoyarlo y conectarle con las oportunidades que haya afuera para conseguir fondos, para conseguir talento, para conseguir lo que haga falta. ¿Había? Bueno, primero, enhorabuena. Yo creo que has sido muy eficaz en tu charla. Todos somos conscientes de que has pasado por algunos puntos pues con la brevedad que exigía la situación, ¿no? Pero para mí, claro, ya en la pregunta de cómo hacer el máximo bien posible, hay implícito una idea por la que nos hemos pasado, que es la ideología. Es decir, al final, qué es hacer el bien y qué no es hacer el bien tiene un componente ideológico. Puedo incluso asumir que las personas que estamos aquí podemos compartir un espectro más o menos cercano de qué es hacer el bien, pero bueno, me interesa saber como organización sea algún tipo de posicionamiento sobre qué significa eso. Sí. A ver, es una buena pregunta. Una cosa además que descubres cuando profundizas en estas cuestiones es que muchas posiciones morales tienen valor. De hecho, se habla de la incertidumbre moral. Es en función de qué criterio debería decidir esto. Y hay gente que está estudiando la incertidumbre moral. A lo mejor debería pensar, bueno, este modelo me dice que algo está mal porque sí. Y este otro me dice que no, que lo que importa son las consecuencias. Bueno, pues a lo mejor este podría tener razón, le doy un 10% a este un 90% y cómo tomo la decisión que sea menos mala teniendo en cuenta cosas muy complejas. Aún así, digamos que estas preguntas generan problemas en los extremos, pero suele haber unas zonas centrales en las que verdaderamente tendemos a estar de acuerdo. Por ejemplo, que reducir el sufrimiento es positivo.
Normalmente hay poca gente que diga que no quiere reducir el sufrimiento extremo. Se pueden cruzar otros valores por el camino, pero parece que reducir el sufrimiento es hacer el bien. Y un valor positivo que también tiende a agregar a mucha gente o a satisfacer, digamos, las inquietudes morales de mucha gente es el florecimiento, es permitir que un ser vivo, un ser con consciencia, con sintiencia, pueda hacer aquello que es natural que haga. Entonces, eso nos hace pensar que tener a un humano enjaulado no es bueno, porque realmente un humano no podría relacionarse, no podría hacer las cosas que hacen que sea un humano. Entonces, hay una serie de cosas muy sencillas y que generan poco conflicto. No hay una posición oficial porque no existe. Os dirá que por la propia naturaleza del movimiento no puede existir una posición oficial sobre estos temas. Os puedo contar hacia qué tiende mucha gente involucrada en el movimiento. Pues hay mucha gente que tiende hacia una posición que se tiende, pero con muchos matices. De nuevo, por favor, insisto que no hay una versión que sea la buena. Tienden hacia el consecuencialismo. Consecuencialismo lo que dice es que las acciones son buenas o malas en función de sus consecuencias y que deberíamos medir qué va a ocurrir si hacemos algo o no lo hacemos. Eso al final nos puede llevar a la pregunta más profunda de, bueno, pero aún así, ¿el sufrimiento es bueno o es malo? Y ahí verdaderamente, si aceptas un poco las cosas básicas, los elementos básicos de reducir sufrimiento, permitir el florecimiento, encuentras muchas áreas de acuerdo sobre las que actuar. Preguntas de cara a cómo definís eficacia, porque, por ejemplo, es más por una experiencia personal. En Mozambique el año pasado, las redes para los mosquitos tienen una eficacia increíble para reducir la malaria, pero la gente local la usa para pescar y destroza el suelo marino. ¿Cómo medís la eficacia? Es muy buena pregunta y además, digamos que esto ha ocurrido y las organizaciones que hoy en día lo hacen bien han pasado por esta situación. Entonces, la eficacia siempre se mide respecto al resultado final, como decía antes. La eficacia no es haber distribuido redes. La eficacia es que verdaderamente se haya reducido el número de infecciones y que se haya reducido la mortalidad. Si la gente está usando las redes para pescar, no puede haber eficacia. Entonces, las organizaciones que, por ejemplo, Give está recomendando, por eso no solo reparten redes, sino que es repartir, formar y supervisar que se están utilizando de forma debida. ¿Vale? Entonces, es una combinación de verdaderamente medir lo que hay que medir y no quedarse por el camino. Y en segundo lugar, poner logísticamente los medios adecuados para que las cosas funcionen como deberían funcionar. Perdón, sí. Realmente mi pregunta era muy parecida a la suya. Sí. Yo lo que te iba a preguntar era, no tengo otra, sí. Yo lo que iba a preguntar es si hay algún tipo de unidad de medida. No cómo, sino cuál sería la unidad de medida. Por ejemplo, hace algunas décadas un economista americano pues desarrolló ciertas teorías para... Bueno, básicamente puso un valor económico a la vida humana en función de los países y de las condiciones de vida de determinadas personas. Aunque aquello fue muy polémico, sirvió para explicar muchas actitudes de las personas con respecto a su propia vida. Por ejemplo, en África se toman más riesgos conduciendo, hay falta de infraestructuras, porque la gente valora menos su vida, porque hay menos esperanza de vida, etc. De hecho, ese economista del Caribe que recibió el Nobel de Economía por esto. Entonces, al final, él lo igualó todo en un valor monetario. ¿Cuál sería vuestra unidad de medida? ¿Diríais también un valor monetario o hay otras alternativas? Hay alternativas y es un tema muy difícil. Y realmente la respuesta hoy, digamos, no está en una única medida, ¿vale? Porque es complejo. Se ha utilizado, por ejemplo, los QALYs y los DALYs. Si alguna vez tenía algún contacto con Naciones Unidas, Banco Mundial, se utilizan mucho estas dos medidas, que son los QALYs de calidad de vida y los DALYs son años de vida ajustados por discapacidad. La idea es, oye, es mejor vivir sin ceguera que con ceguera, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas medidas se han utilizado bastante para comparar unas intervenciones con otras. El problema es que luego hay un momento en que tienen un límite, ¿no? Porque llega un punto en que cuando metes, por ejemplo, la variable ingresos, que genera muchos beneficios, es muy difícil compararlo con variables de salud. Entonces, realmente lo que hay es modelos complejos que ponderan diferentes... Al final, incluso la gente que utiliza QALYs y DALYs dentro del altruismo eficaz ha pasado a modelos complejos que valoran diferentes aspectos y no han buscado al final un único número porque es difícil y porque buscamos hacer el máximo bien posible, pero eso no significa que vayamos a elegir una cosa que hacer, ¿vale? Y este es un matiz importante. Si lo pensamos bien, lo más probable es que el máximo bien posible lo consigamos con un portfolio no enorme, pero sí suficientemente amplio de intervenciones. Entonces, el máximo bien posible posiblemente debería, perdón por la redundancia, debería incluir aspectos de salud, pero debería incluir aspectos de ingresos futuros,
debería incluir posiblemente aspectos de evitar embarazos no deseados en niñas jóvenes. Hay una serie de aspectos que verdaderamente tienen un impacto serio en la vida y en los años posteriores, y ponderarlos parece razonable. Es complejo, pero esos modelos también son públicos y están abiertos al escrutinio para que cualquiera pueda decir, oye, creo que aquí os estáis equivocando. Si me permites dos matices, Sí. me gustaría hablar un poco de, ninguna métrica es perfecta, y eso es algo que creo que muchas organizaciones de altruismo eficaz lo tienen en cuenta. Y una parte muy importante, si en el futuro vosotros os dedicáis a colaborar con alguna de estas organizaciones, pues en vuestra vida va a ser el pensar en, ¿realmente los qualis capturan aquello por lo que me preocupo en la vida? ¿O hay otra medida en la que debería estar pensando que refleja más adecuadamente lo que quiero? Y muchas veces caes en la trampa de que una vez empiezas a optimizar por una medida, en cuanto llegas a un extremo, la medida deja de corresponderse con lo que te importa. Entonces tienes que ser flexible, tienes que observar en todo momento hasta qué punto se mantiene la correlación entre lo que mides y lo que te preocupa. Y la otra matización que quiero hacer es, hay una diferencia entre el valor de una vida y el precio de una vida. Para mí el valor de una vida es casi infinito. Es básicamente el valor que le pongo a un sistema solar. Pero otra cosa es el precio que el universo nos ofrece para salvar una vida. Y hoy en día ese precio es muy barato. Estimamos que por $2.000 de media puedes salvar una vida en África. Y eso es una ganga tremenda. Si tú eres un inversor, te están ofreciendo algo con valor de trillones de dólares por 2.000. Y a mí me emociona mucho poder participar en esa oportunidad de donar solo $2.000 o donar mi tiempo y talento para sacar a cambio el ayudar a gente y incrementar el valor de su vida en trillones de dólares. Gracias. También nos enfocáis un poco en estudios de cómo afecta el altruismo a las sociedades en las que se ve el altruismo. Por ejemplo, si estoy dando mallas de mosquiteras o lo que sea, Sí. ¿cómo afecta eso luego a la sociedad? Igual no se desarrolla el sistema médico o... Sí, siempre, esto lo llaman, en inglés se llaman los spillover effects, ¿no? El spillover es, se derrama algo, ¿no? Tú estás volcando algo y se derrama por fuera y crea consecuencias inesperadas. Entonces, pues por ejemplo, hay gente que está estudiando el efecto de lo que llaman cash transfers, transferencias de dinero directamente a la gente pobre. Empezaron haciéndolo, por ejemplo, eligiendo a determinados vecinos de una misma aldea, pero eso generaba problemas un poco similares a los que estás apuntando, ¿no? Oye, esto puede generar una distorsión social en cómo estaban funcionando allí las cosas. Ahora, por ejemplo, han pasado a hacerlo por aldea porque han visto que funcionaba mejor. Pero siempre cuando informan de los resultados, intentan medir no solo el resultado positivo, sino los resultados negativos detectados. Entonces, sí que se tiene en cuenta, es algo muy difícil de medir, pero en el fondo no te puede bloquear para decir, oye, como puede haber consecuencias negativas, no voy a hacer nada. Tengo que hacer lo que crea que es la mejor opción en este momento y tengo que intentar medir todo lo posible esos spillover effects para valorar en su conjunto los efectos de una intervención. Perdón. Sí, bueno, muchas gracias y perdón porque he llegado tarde, no sé si acaba esto, pero ¿hasta qué punto está relacionada la tecnología con la inversión de impacto en España, en Europa y la empresa social como concepto? Yo diría que poco, ¿vale? Esto ya hago una mini pausa personal para decir, ahora ya es Pablo Melchor solamente. Si yo fuera capaz de idear un proyecto de emprendimiento social que verdaderamente maximizara el bien que creo y además fuera rentable con los beneficios de una empresa de efectividad, lo haría. Pero ese es mi ideal, pero es verdaderamente complejo. Entonces, hay matices que son importantes y que lo diferencian. Primero, la inversión de impacto. ¿Qué significa impacto? Impacto es muy relativo. Y nosotros estamos muy centrados en maximizar el impacto. Puede haber muchas cosas de impacto, pero creemos que merece la pena centrarnos en las mejores. Llegaremos a las otras, idealmente, si vamos solucionando estos problemas, pero ahí hay una diferencia importante. Y luego, respecto al emprendimiento social, también diría que hay otra diferencia, y es que cuando analizamos la distribución de riqueza en el mundo, no sé si lo viste, pero tenemos una gráfica y las diferencias son extremas, verdaderamente es como si tuviéramos un superpoder con nuestro dinero si lo destinamos a sitios que son 100 veces más pobres que nosotros. Entonces, si partes de la idea de que todas las vidas humanas tienen el mismo valor, da igual si están aquí al lado o lejos, con el mismo dinero puedes hacer mucho más bien en lugares de los más pobres del mundo. Entonces,
hay poco foco en el emprendimiento social tradicional, no porque no sea valioso, sino porque nosotros estamos buscando completar ese hueco que pensamos que necesitaría más atención. Sí. Quizás esto existe, desconozco qué tal caso, ¿no? Pero ¿existe algún formato, porque depende de qué profesionales, por ejemplo, de ingenieros informáticos que puedan estar trabajando en Amazon o aeronáuticos en la NASA o lo que fuera, que probablemente tengan poco tiempo disponible para esto? Entonces se les suele pedir, pues dona dinero, que entonces ayuda Sí. ya. Pero el dinero de esa persona no vale lo mismo que el de cualquier otra persona, versus que esa persona te debe entregar una cierta cantidad de tiempo a entregar este tal. Sí. ¿Existen formatos hackathon de altruismo? Es decir, sentarse ante un problema y 100 personas que les pides un fin de semana que se vayan a, no sé, lo puedes hacer todo lo chulo que quieras, pues llevarlos a Suiza, que se tienen un hotel de maravilla, pero sean los directores generales de todas las multinacionales, no sé qué, y hicieran un hackathon de resolución de un problema importante. He oído hablar de cosas parecidas, pero nunca he oído hablar de nada similar en el altruismo eficaz. No sé si hay alguien que lo está haciendo. Y realmente, como no lo tenía en el mapa, realmente no lo tengo ni siquiera pensado. Realmente tendríamos que valorar cómo de eficaz es comparado con otras alternativas, pero es interesante. Lo voy a pensar, ¿vale? Es lo único que te puedo decir. Y voy a investigar un poco más si ha habido gente que haya intentado buscar este modelo. Porque es verdad que se tiende a separar lo que llaman earning to give, que es la idea de, oye, yo como más valioso soy haciendo lo que hago porque Facebook me está pagando $600.000 al año, entonces si me centro en eso y dono, casi mejor que despistarme con otras actividades, ¿no? Pero este punto intermedio lo voy a investigar. Sí. De cara a ser eficaces, aquí has hablado de pues, que nos apuntemos a la newsletter, ideas y tal. ¿Qué es lo que más necesitáis para que sean un poco coherentes con vuestro planteamiento? Estamos hablando de sí. Necesitáis suscriptores de la newsletter, que no creo, necesitáis ideas, necesitáis manos, necesitáis financiación, contactos. Lo más valioso a día de hoy es que la gente con más talento se dedique a trabajar en los problemas más importantes. Entonces, el tema es que eso no es inmediato, no es pulsamos un botón y trasladamos a la gente. Entonces, para que alguien con talento se plantee trabajar en los problemas importantes, lo normal es que tenga que primero conocerlos, estar expuesto a ellos, valorar si es algo que le interesa y compararlo con otras opciones. Por eso, unirse a un grupo local es una buena forma de profundizar un poco más en estas ideas. No es tan inmediato como comentas, pero el fin último, lo que más puede aportar hoy en día a la comunidad de altruismo eficaz, digamos, hacer el máximo bien en el mundo, es el talento. Porque ya hay, por ejemplo, para que os hagáis una idea, Open Philanthropy, os he hablado antes, la organización creada por Dustin Moskovitz con su fortuna de $16.000 millones. Solo está donando 150 millones o unos 200 millones ya al año porque verdaderamente quieren ir aprendiendo y destinar los recursos a lo más efectivo. Pero digamos que ahora mismo no hay tanto un embudo, paradójicamente, no hay tanto un embudo de fondos porque según organizaciones como Open Philanthropy vayan teniendo claras las cosas, ese flujo va a aumentar, como un embudo de gente con talento que quiera trabajar en estos problemas. Eso es lo que... Si lo limitáramos a aportación económica, tú has hecho tu research ya, podrías que sea la principal preocupación que tenés. ¿Cómo, perdón? ¿Tienes que decir tú personalmente un punto en el que poner tu dinero? ¿Cuál sería? Si yo tuviera que poner mi dinero en un punto... Una iniciativa, un punto, un problema. Vamos a ver, o sea, yo ahora mismo después de tanto... Os diría, cuando descubrí el altruismo eficaz, lo habría colocado en GiveWell, y GiveWell lo que hace... GiveWell tiene dos modelos. Uno es, recomienda organizaciones, y tú puedes elegir cualquiera de ellas y donarles directamente. Pero tú también puedes donárselo a GiveWell para que el 100% ellos lo redirijan a lo que estimen que va a tener más impacto en este momento. Entonces yo, cuando descubrí el altruismo eficaz, posiblemente habría hecho eso, GiveWell directamente. Hoy en día posiblemente me habría ido a EA Funds, la otra opción que os decía, porque habría repartido mi portfolio entre diferentes problemas. Esto no tiene por qué ser lo mejor. Verdaderamente hay gente, por ejemplo, que dice, mira, en mi visión moral, los humanos tienen un valor tremendo, los animales muy poco. En la mía es al revés. Y se organizan para decir, perfecto, pues uno dona a los problemas de pobreza global hoy, otro dona a los problemas de granjas industriales. Pero verdaderamente, cualquiera de estas causas es un uso excelente del dinero. Y realmente la comparación entre unas y otras empieza a ser difícil porque entras en diferentes casi cosmovisiones. ¿Qué vale más? ¿La gente futura, que hoy en día no puede representarse aquí y hablar? ¿O la gente que tenemos cerca hoy está aquí?
verdaderamente es un punto en el que ya no puedes decidir. Todo tiene límites, ¿vale? Esto me recuerda un poco lo que comentaba antes Jaime de las variables y cualquier medida. Comparar entre el futuro lejano y el presente es extremadamente complejo, porque respecto al futuro lejano hay tantas incertidumbres. Por un lado es un tamaño inmenso, pero una incertidumbre tremenda. El presente es más pequeño, pero una certidumbre clarísima. Ya sabemos que hay gente sufriendo. Entonces, llegas al punto en que la decisión, no hay ninguna herramienta o ningún cálculo que te vaya a ayudar a tomar esa decisión. Llegas a un punto ya de preocupación moral. Entonces, vuelvo a lo que comentaba antes de la incertidumbre moral. Si no tienes claro cuál de los modelos es el cierto, si es que hay una respuesta cierta, repartir tus probabilidades. Y eso sería lo más racional. Lo más racional sería, imaginemos que yo digo, creo que estoy casi al 80% convencido de que el futuro lejano es lo más importante, pero puede que me equivoque, pues 80% dono a futuro lejano, 20% a pobreza global hoy. ¿Vale? Esa sería la visión racional sería esa, pero no hay un cálculo que te dé una respuesta única. Sí. Te lanzo la segunda. Sí. Muy breve. ¿Hay alguna intersección entre esto y, digamos, el mundo de la empresa privada? ¿Hay algún modo de colaboración? ¿Cuál sería? Vamos a ver. O sea, siempre, por supuesto, está la opción de las donaciones. ¿Vale? Entonces, la opción de las donaciones siempre es clara. Por otro lado, hay casos, pocos, de emprendimiento social que verdaderamente están atacando un problema, pues como sistemas de donaciones muy baratas para transferencias de fondos de países ricos a países pobres. Pues hay una empresa que se llama Wave, por ejemplo, que realmente pues, por 1/3 de lo que cuesta Western Union permite la transferencia de remesas. Eso verdaderamente tiene un impacto muy, muy positivo y es un modelo for profit. Pero aparte de esos casos muy sueltos, no he encontrado un modelo claro en el que esté funcionando. A lo mejor estas opciones intermedias que no impliquen un cambio de carrera, sí, pero verdaderamente no lo tengo mirado realmente. Las empresas de carne in vitro que están surgiendo, por ejemplo, pueden mejorar muchísimo el tema de los Perdón, ¿empresas de? De carne in vitro, carne hecha en laboratorio. Es cierto, perdón. De hecho, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Hay veces que la mejor forma de resolver algo es crear un negocio en torno a ello. Hay una organización en Estados Unidos que se llama el Good Food Institute, que precisamente lo que hace es financiar, asesorar y fomentar el desarrollo de empresas que están buscando alternativas a la carne. Entonces, están trabajando en carne basada en plantas, carne construida a partir de proteínas de plantas, y la carne in vitro lo llaman clean meat, que es carne creada sin necesidad de tener las granjas de animales. Entonces, verdaderamente esto es un enfoque muy práctico. La idea es, ¿puedo dedicarme a intentar convencer a la gente de que hay un problema con los animales? O a lo mejor lo puedo atacar de otra forma, que es directamente colocar un producto en los supermercados, como dice Good Food Institute, que sea sabroso, barato y práctico. Y si lo consigo y cumplo esas 3 condiciones, posiblemente pueda resolver el problema de una forma muy efectiva. Entonces, sí que hay... Sí. Me llama la atención que no has hablado de las ONGs, cuando se supone que son las asociaciones que llevan muchísimo tiempo trabajando y que saben lo que se hace bien. Y además, si sabemos colaborar con ellas, cuando dedican nuestro tiempo, aportar dinero, aunque quizás nos apuntamos por la causa, que es lo que decías, que tampoco hay que moverse por la causa. Tal vez tú vas a una ONG, vas a iniciativa porque te motivan los derechos humanos, vas a unir porque te motivan los niños, etc. Esa es una pregunta, porque sí. hemos comentado. Y luego, ¿qué relación existe entre este movimiento y las ONGs? Es decir, el altruismo investiga, audita las ONGs y las ONGs se están interesando por esta otra forma de ver la realidad. Sí. Vamos a ver. Hay ONGs haciendo todo tipo de cosas. Algunas haciéndolo muy bien, otras no tan bien, como ocurre en cualquier tipo de organización humana. Pero el altruismo eficaz no surge con la misión de auditar a las ONGs, sino verdaderamente de intentar averiguar qué es lo más efectivo dentro de todo lo que se hace. Muchas de estas cosas que se hacen, cuando se hablaba de malaria, suplementación de vitamina A o desparasitación, las organizaciones que lo hacen no surgieron a raíz del altruismo eficaz. Ya lo estaban haciendo y el altruismo eficaz dijo, oye, esto verdaderamente es excelente, es algo que queremos. Entonces, más que auditar y destacar esto es bueno, esto es malo, lo que se busca, que es en el fondo mucho más práctico, es destacar oportunidades excelentes. Entonces, a partir de ahí,
digamos que evidentemente hay relaciones. O sea, hay ONGs muy efectivas que están siendo recomendadas por muchas organizaciones de altruismo eficaz. Y hay otras ONGs con las que simplemente pues, no hay contacto. Pero nosotros no buscamos criticar algo, buscamos destacar algo especialmente efectivo. Creo que es fantástico que haya gente intentando mejorar el mundo de muchas formas diferentes. Pero creo que nosotros, los que nos hacemos esta pregunta, debemos valorar realmente a cuáles de ellas apoyar buscando los criterios de efectividad, porque los criterios más de empatía o sentimiento en el momento, paradójicamente, nos pueden llevar a desperdiciar una gran oportunidad. Esa es la pena, ¿no? Digamos, porque a mí me parece fantástico, y creo que cualquiera nos parecería fantástico cualquier acto que mejora el mundo, no lo frenemos. Pero si podemos, es un pequeño requisito extra, si podemos además, antes de actuar, elegir la opción más efectiva, pues el mundo será mejor. Dentro de los 4 criterios que pusiste, uno de ellos era que tenías que buscar los métodos más efectivos. Sí. Y apoyar a los métodos más efectivos. Sí. Y necesitas datos que lo confirmen. Sí. Entonces, todo lo que es creativo y todo lo que es nuevo siempre va a estar a pérdida de esto. Es muy buena pregunta. Por un lado, hay una posibilidad de actuar hoy, y entonces merece la pena actuar hoy sobre lo que es claro que mejora el mundo. Pero por otro lado es cierto que puede que las mejores alternativas todavía no las conozcamos. Entonces, hay investigación a muchos niveles. Respecto a las causas, hay un concepto que lo llaman la causa X. La idea de la causa X es qué pasa si nos estamos centrando en pobreza global, riesgos existenciales, y hay otra que sería más importante y todavía no somos conscientes de ello. Entonces, se investiga a nivel de causas. Permanentemente se revisan los problemas. Y dentro de las intervenciones, pues por ejemplo, ahora GiveWell tiene un proyecto muy interesante que llaman las Incubation Grants. Un Incubation Grant, una beca de incubación, pretende precisamente atajar este problema. Surgen programas prometedores, pero que todavía no tienen la evidencia como para demostrar su efectividad. Pero, por determinadas características, por cómo se está gestionando, por cómo están midiendo, parece que podrían ser una de las futuras organizaciones recomendadas. Entonces, se financia también a estas organizaciones precisamente para que sean capaces de hacer los estudios que les permitirían demostrar su efectividad. Es muy buena pregunta. Y si me permites puntualizar, creo que es importante estar bien calibrado respecto a cuánta incertidumbre hay en un campo. Por ejemplo, si estás midiendo el impacto que puedes tener trabajando con iniciativas políticas, pues no puedes hacer un estudio aleatorizado sobre qué iniciativas políticas van a funcionar. Así que deberías confiar más en otro tipo de modelos más abstractos, en los que intentas medir desde una perspectiva alejada, intentas predecir cuáles van a ser los efectos a priori y utilizar eso en vez de datos físicos. Y esto es muy relevante y a mí me importa mucho en todo cuando estamos pensando en temas de riesgos existenciales y en el futuro lejano, porque nunca, por definición, nunca vamos a tener datos sin riesgo existencial. Así que son situaciones en las que debemos confirmar, tenemos que utilizar. Es importante el tener siempre una perspectiva empírica acerca de cómo probamos las cosas. Tener en cuenta que hay veces en las que no tenemos datos. Mala suerte, aunque no tengas datos, intenta mantenerte neutral, intenta mantener una perspectiva objetiva y intentar predecir qué es lo que va a ocurrir. ¿Existe algún manual, algún sitio, alguna organización que haya puesto y posicionado también un poco los casos que dices que ya se han estudiado y demás? Por ejemplo, yo trabajo en una organización X, ¿sí? en África, por ejemplo, en una ¿sí? zona concreta de África, y dije, se van a enfrentar a esta problemática. ¿Sí? ¿Hay algún sitio donde puedas decir, vale, pues estos casos se han hecho aquí, con estos resultados, con estos fallos? GiveWell, por ejemplo, tiene una sección que llaman Intervention Reports, que son informes de intervenciones, y publican todos, tanto los que ellos son muy cautos siempre su vocabulario, ¿no? Tanto los que recomiendan con cierta seguridad hasta los que claramente no recomiendan. Y es una lista a lo mejor de 50 diferentes intervenciones y va creciendo. Entonces es un buen recurso. La web de GiveWell es muy interesante si os interesa el mundo de pobreza global y desarrollo. Además, de nuevo, empezaron con salud, porque es verdaderamente algo en lo que hay muy buenos datos, pero la pobreza es un problema muy amplio. Entonces, poco a poco van abriendo el campo para probar otras
cosas que parecen estar soportadas por datos muy claros. Educación es muy difícil, por ejemplo, es un mundo en el que conseguir datos buenos es muy difícil, pero por ejemplo ahora ya hay una organización recomendada que financia migraciones estacionales en Afganistán para que la gente pueda mantener su nivel de ingresos y aparecerlo hacia un coste muy bajo, con lo que es muy efectivo. ¿Tenías otra pregunta o...? Sí, yo un poco la pregunta que me he hecho antes de cómo decidir un poco qué organización donar. O sea, yo creo que la eficacia es súper importante, pero luego entre dos organizaciones eficaces creo que también es importante considerar la filosofía de la organización, que es algo que es más personal a lo mejor, pero o sea, que me parece que la eficacia es súper importante, pero que no es todo la eficacia. Claro, yo en el fondo esto lo relaciono con la pregunta de sistemas morales, ¿no? De cómo decides lo que es bueno, ¿no? Entonces, si claramente tu sistema moral te inclina hacia un tipo de actividades, es lógico que busques actividades que, digamos, encajan mejor. Si eres una persona que tiende más al consecuencialismo, a las consecuencias de la decisión y dónde pueden tener un mayor efecto positivo, pues a lo mejor eres un poco más neutro en cuanto a ese planteamiento filosófico. Pero, o sea, ya son las preguntas que, digamos, no pueden tener una respuesta universal. Bueno, una pregunta muy parecida a la del compañero de antes, pero bueno, un poco por saber. Si el turismo eficaz o e-web, por ejemplo, en el movimiento, es capaz de analizar los datos de cómo las ONGs, de valorar el resultado final de las ONGs y determinar qué ONGs son capaces de sacar esa máxima rentabilidad, ¿no? de la donación con mayor efecto sobre el campo en el que estén trabajando. ¿Existe algún sitio donde se exponga las ONGs que mejor lo están haciendo, qué procedimiento utilizan para que las que no lo están haciendo también puedan seguir el mismo camino y la eficacia sea mayor todavía? Vale, es buena pregunta. Vamos a ver, de nuevo, la web de GiveWell, de nuevo, parece que me pagan. Es que hacen público todo. O sea, ellos, si tienen hoy una llamada con una ONG, las notas de la llamada se publican. Entonces, de cada una de sus organizaciones recomendadas, describen con cierto grado de detalle cómo funcionan. Lo que no sé si es suficiente como para que otro lo pueda utilizar, digamos, como modelo, ¿no? Pero eso sería lo más cercano que hay. Pero, en el fondo, ya, digamos que es el máximo grado de detalle al que puedes aspirar sin ser la propia organización la que publica tus procesos, porque es el resultado de un análisis bastante profundo para decidir si vas a ser una de las recomendadas o no. ¿Vale? Claro, entiendo que si esa ONG hace un trabajo excelente en la optimización de procesos, realmente pudiera especificar o detallar el procedimiento utilizado para que sea replicado. Sí. A ver, hay un problema más, es que estas organizaciones que destacan cumplen el requisito de capacidad para absorber más fondos. Entonces, significa que ellas mismas están frenadas. En este caso sí que es otro el freno, ¿vale? En estas organizaciones en concretas el freno es el dinero. Entonces, claro, ¿qué es mejor? ¿Financiar a la que ya lo está haciendo para que lo haga más o que aparezca otra nueva que va a tener que luchar por fondos? Es complicado, ¿vale? Bueno, si queréis, lo dejamos aquí porque si no terminamos, ¿vale? Pero tenemos media hora, en teoría. Tenía un catering que además es vegano, 20 como palitos de zanahoria con hummus, 20 wraps de quinoa y 1 wrap de arroz con aguacate y fuimos todos los frutos. Entonces, si queréis ahora charlando tranquilamente, ¿vale? Podemos seguir con preguntas, todo lo que queráis, ¿vale? Muchas gracias.